Bienvenidos a otro episodio de Historymax, el canal donde exploramos los aspectos más desconocidos y sorprendentes de la historia. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que les interesa. ¿Existían grupos cristianos que se oponían al catolicismo antes de la Reforma Protestante de Lutero? La respuesta es sí, y algunos de ellos fueron muy influyentes y perseguidos por la Iglesia. ¿Quieres saber más? Pues sígueme en este viaje por la historia de la disidencia cristiana. Los ebionitas. Los primeros cristianos que se alejaron de la ortodoxia católica fueron los ebionitas, que vivieron en los primeros siglos de la era cristiana. Los ebionitas eran seguidores de Jesús, pero no lo consideraban como Dios, sino como un profeta. Además, seguían observando la ley judía como hacía el propio Jesús y rechazaban las enseñanzas de Pablo de Tarso, que abrió el cristianismo a los gentiles. Los ebionitas vivían en comunidades sencillas y solidarias, y se basaban en los evangelios de Mateo y de los Hebreos, que hoy se han perdido. Los ebionitas fueron considerados herejes por la Iglesia, que los condenó en varios concilios y trató de eliminar sus escritos. Sin embargo, algunos historiadores modernos los ven como los verdaderos herederos de la tradición original de Jesús. Los gnósticos. Otro grupo cristiano que se apartó de la corriente principal fue el de los gnósticos, que florecieron entre los siglos II y IV. Los gnósticos eran buscadores de conocimiento espiritual, que creían que la humanidad podía alcanzar la salvación a través de la gnosis, o iluminación interior. Los gnósticos tenían una visión dualista del mundo, que distinguía entre el Dios verdadero, que era bueno y desconocido, y el Dios creador, que era malo y responsable del sufrimiento. Los gnósticos también tenían una visión diferente de Jesús, que lo veían como un mensajero divino que vino a revelar la gnosis a los elegidos. Los gnósticos produjeron una gran cantidad de textos sagrados, como los evangelios de Tomás, Felipe y María Magdalena, que ofrecen una perspectiva alternativa al cristianismo. Los gnósticos fueron perseguidos por la Iglesia, que los acusó de herejía y destruyó muchos de sus escritos. Sin embargo, algunos de ellos se conservaron en lugares como Nag Hammadi, en Egipto, donde se descubrió una importante biblioteca gnóstica en 1945. Los cátaros. Un grupo cristiano que tuvo una gran relevancia en la Edad Media fue el de los cátaros, que se extendieron por el sur de Francia y el norte de Italia entre los siglos XII y XIV. Los cátaros eran también dualistas, que creían que el mundo material era obra del diablo y que el mundo espiritual era el reino de Dios. Los cátaros practicaban una vida ascética y pacífica y rechazaban la autoridad de la Iglesia, los sacramentos, el culto a los santos y las imágenes. Los cátaros se dividían en dos clases: los perfectos, que habían recibido el consolamentum o bautismo de espíritu, y los creyentes, que aspiraban a serlo. Los cátaros fueron objeto de una violenta cruzada por parte de la Iglesia y de los reyes franceses, que los masacraron y quemaron en la hoguera. El último bastión cátaro fue el castillo de Montségur, que cayó en 1244, tras un largo asedio. Los valdenses. Otro grupo cristiano que surgió en la Edad Media fue el de los valdenses, que se originaron en el siglo XII en el norte de Italia. Los valdenses fueron fundados por Pedro Baldo, un comerciante que decidió renunciar a sus riquezas y dedicarse a la predicación. Los valdenses se basaban en la Biblia, que tradujeron a la lengua vulgar, y criticaban la corrupción y el lujo del clero. Los valdenses vivían en pobreza y sencillez, y practicaban la confesión mutua y la comunión frecuente. Los valdenses fueron condenados por la Iglesia, que les prohibió predicar y les excomulgó.
Los valdenses sufrieron persecuciones y matanzas, pero lograron sobrevivir refugiándose en los valles alpinos, donde mantuvieron su fe hasta el siglo XVI, cuando se unieron a la Reforma Protestante. Como hemos visto, existieron grupos cristianos que se opusieron al catolicismo antes de Lutero y que propusieron formas diferentes de entender y vivir el cristianismo. Estos grupos fueron marginados y perseguidos por la Iglesia, que los tachó de herejes y trató de borrar su memoria. Sin embargo, algunos de ellos lograron preservar su legado y su testimonio, que hoy podemos recuperar y valorar. Espero que les haya gustado este episodio de History Max y que los haya hecho reflexionar sobre la diversidad y la riqueza de la historia cristiana. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscríbete al canal y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos de otro tema apasionante. Hasta la próxima.